Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas las que sean. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Aquí nuevamente transmitiendo. Pues en pleno día después de la independencia, el 16 de 16 de septiembre. Y hoy tenemos un invitado de veras de super lujo, un cronista en toda la extensión de la palabra, nuestro amigo Gustavo Pérez Lara Hernández, que fue cronista municipal en el municipio del Marqués en este periodo 2006-2009 y 2012-2015, ¿no? Así es. ¿Cómo estás? Bien, gracias. En la actualidad, pues trabajando para nuestro municipio del Marqués como promotor cultural, haciendo la invitación a todos los que deseen saber acerca de nuestro hermoso pasado, para que nos visiten precisamente en este pueblo de La Cañada, el lugar en donde nació Querétaro, y de esa forma seguir preservando nuestro valor espiritual, nuestro pasado, que es un tesoro, es el logro de los abuelos, de nuestros abuelos, y hay que conocerlo para apreciarlo, para llenarlo de amor, para tener un motivo más, un sentido de pertenencia que nos pueda llevar como queretanos, porque es muy hermoso, muy entretenido y muy gratificante ser queretano. ¿Por qué no empezamos que nos digas quién eres, cómo empiezas? ¿De quién vienes personificada? Un servidor de ustedes viene personificado del señor Marqués de la Villa del Villar del Águila, don Juan Antonio de Urrutia y Arana, quien nació el 30 de noviembre de 1670, de hecho el año pasado. Hicimos una conmemoración simbólica con todas las precauciones de lo que tenemos que guardar por la pandemia, ya que pues él cumplía 350 años de haber nacido. El Marqués de la Villa del Villar del Águila vio su primera luz allá en un pueblito llamado Valle de Llanteno, muy al norte en el País Vasco de Euskadi, en lo que hoy conocemos como España. Y entonces llega a la edad de 20 años, por recomendaciones de su tío, aquí a la capital de la Nueva España, en la Ciudad de México, y nada más y nada menos con el cargo de encargado de la Casa de Moneda. Por su honestidad, por sus formas de trabajo desde niño. Y es entonces cuando en sus tiempos libres comienza a construir puentes, carreteras, caminos allá en la gran Ciudad de México. ¿En su tiempo libre? Así es. Pues tenía mucho tiempo libre o pues era un gran benefactor de entrada, ¿no? Sí, y además teniendo en cuenta que pues él era de origen vasco y pues es una raza, es un grupo de gentes muy bien preparadas. Tenemos a personajes de la historia vascos que pues han dado un gran ejemplo de todo su trabajo, de toda su trayectoria, y él fue precisamente uno de ellos. Llega a la ciudad de Querétaro en el año de 1721, ocupando el puesto de juez superintendente, y es entonces cuando su esposa, la señora marquesa, tiene la inquietud de invitar a esta ciudad a las monjas capuchinas de allá de la Ciudad de México, y le comenta al señor Marqués que por qué no le acompaña. Entonces hacen el viaje y de regreso la Madre Superiora les comenta que ha escuchado hablar mucho de Querétaro, pero que se decía que tenía un solo defecto: no había, salud amigos, el agua necesaria, el agua cristalina y pura como esta, para poder sobrevivir domésticamente. Y es entonces cuando la señora marquesa le pide al señor Marqués, en el trámite del viaje, que si por favor no se ocupa de ese asunto tan importante, porque se decía que si tomabas agua de los diferentes bordos de aquí, pues incluso hasta podrías llegar a la locura por lo insalubres que estaban pues esos líquidos.
Llega el señor Marqués, instala a estas monjas, comienzan a construir su templo, que hoy lo encontramos en la calle de Guerrero con Hidalgo, de nuestra ciudad capital de Santiago de Querétaro. Y entonces él se da la tarea de buscar algunos lugares en donde se pudiera extraer ese líquido vital para ser transportado hacia la ciudad de Querétaro y con esas características de higiene. En el año de 1726 está convencido de que hay que construir una alberca en lo que hoy es el pueblo de La Cañada, cabecera municipal del Marqués, Querétaro, porque de ahí sale el tan deseado líquido Es un que manantial Querétaro ahí. necesitaba. Sí, eran 11 manantiales. Y entonces él lo que hace es que alrededor de ellos comienza a escarbar y luego en ese territorio alrededor coloca una gruesa pared. El agua empieza a manar, se va por ductos y canales para llegar finalmente a la ciudad de Santiago de Querétaro con esos sobrios 74 arcos que vemos de oriente a poniente. Mucha gente piensa que el acueducto del señor Marqués es solo esos 74 arcos, pero no. Abarca desde el lugar donde emana el agua en el pueblo de La Cañada, pasando por su alberca, pasando por todos esos caños, los arcos y más adelante las fuentes que dieron posible Los cajones de agua que hay transporte. en la ciudad. Así es, que los dos primeros fueron dedicados a la Virgen del Pilar, uno en el interior del convento de la Cruz y el otro afuera, en donde hoy encontramos lo que es la cercanía con la Plaza de los Fundadores. Pero rápidamente contigo se nos desvía el tema. A ver, Sí, no nos dijiste quién eras tú. A ver, nada más para irnos contextualizando. sí. Pues termino brevemente con lo que es don Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar del Águila, que fue la persona que construyó nuestro acueducto de 1726 a 1738, y por eso trato de emularlo, de personificarlo, porque yo procedo del municipio del Marqués, que es el lugar en donde he sido cronista. Pero ya hablando de cuestiones personales, pues yo nací el 18 de septiembre de 1963. Ya casi tienes tu cumpleaños, 2 días. Sí, ya 58 añejos. Entonces, llego a Querétaro porque mi padre muere en León, Guanajuato, y mi madre busca la manera de acomodarse en el pueblo de La Cañada con todos nosotros, que somos seis hermanos. Y ahí comienza, pues, mi vida personal. Comienza toda esa curiosidad por investigar qué es el pasado tan importante y tan bonito que me platicaban los albañiles. Caray, ¿cómo les debo yo tanto a los albañiles? Terminando lo que eran las clases de la primaria, yo iba a la cocina, le decía: mamá, sírveme mi comida, me llevaba el guiso, se lo convidaba a los albañiles, ellos me los cambiaban por tacos de frijoles, y ahí empezaba a escuchar tantas y tantas y tantas y tantas historias tan hermosas que después se comprobarían con los libros, por ejemplo, de don Manuel Septién, de don Valentín Frías, de todos esos personajes que escribieron acerca de historia, del licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez, que nos dejaron un legado impresionante. Para nosotros, los que éramos de esa generación, quiero precisamente, pues, también hablar acerca de lo que fue nuestro cronista, que, pues, como ustedes saben, desafortunadamente falleció hace poco, don Andrés Garrido del Toral, que también era contemporáneo de un servidor. Él era más joven que yo, como con 15 días. Sí, Ah, sí, con 15 días, sí. como con 15 días más o menos. ¿También estudiaste Derecho? No. Yo hice, pues, una actividad relativa a lo que son los medios de comunicación. Empecé siendo cronista de grupos de rock en un canal que existía en Querétaro anteriormente,
Y ya después, viendo el gusto que tenía por la historia, me fui encaminando hacia la presidencia municipal y de alguna forma supieron que también pues manejaba datos de nuestro pasado, y ahí es cuando comienzo a hacer este trayecto con un proyecto de rescate a los monumentos históricos de nuestro municipio del Marqués, porque mucha gente desconocía los datos y el potencial que hasta la fecha vamos promoviendo para que podamos ser punta en este aspecto, en lo que es el origen de esta aventura llamada Querétaro, que se da precisamente en el pueblo de La Cañada y todas las haciendas que conforman el municipio del Marqués. Pero no nos dijiste de dónde eres oriundo, nacido. Bien, pues yo nací en la Ciudad de México y mi padre, como estudió medicina, comienza a viajar a algunos lugares porque él era agente viajero de productos medicinales. Había en aquel entonces una compañía llamada Park Davis que tenía productos de curación muy eficaces y él vendía esa marca prioritariamente. Entonces pasamos por varias ciudades después de la Ciudad de México, fuimos a Celaya, fuimos a Guadalajara, llegamos a León, fue donde murió, y regresamos hacia acá, pero nos quedamos en Querétaro. Porque eres, además, nos comentabas que descendiente de uno de los fundadores de Querétaro. Así es. Lo que sucede es que mi apellido paterno es Pérez Lara, es un apellido compuesto, y mi apellido materno es Hernández. Los Hernández, tanto de La Cañada como de los diferentes pueblos que conforman el municipio del Marqués, pues casi todos somos descendientes de don Hernando Pérez de Bocanegra, un joven de 25 años que ejercía el oficio de encomendero. Él, en el año de 1529, hace su aparición en un cerro que conocemos como el Cerro del Bautisterio, ahí en el pueblo de La Cañada. Que ya se lo están acabando, ¿no? Con tantas casas allá a un lado. Pues sí, la sobrepoblación ha estado provocando por ahí que se reduzcan los espacios. La tentación urbana, los desarrollos inmobiliarios, para decirlo muy claro, ¿no? Así es, aunque es una realidad de tipo mundial, quisiéramos ver la forma de tratar de pararla. Sin embargo, incluso hoy en día vemos, por ejemplo, algunas fotos o videos de Egipto. Sucede lo mismo. O sea, vemos que ya está muy cerca la ciudad de las pirámides, o por ejemplo de los templos griegos, también está aconteciendo lo mismo. ¿Sí? Jerusalén. Sí, y pues necesitamos más educación, más cultura, más apreciación hacia nuestro pasado. Y menos como ambición. Ciudadanos. Pues sí, y más aparte el hecho de tratar de asumir nuestra realidad como seres humanos, pensando que necesitamos tanto del pasado como del presente para proyectarnos hacia el futuro, ¿verdad? Sí, porque eso hace un cronista, ¿no? Me imagino, yo no conozco mucho, pero el ir en el devenir del tiempo, cómo se ha ido transformando un pueblo Claro. tan hermoso como es La Cañada, ¿no? Sí, claro, porque pues cronista viene de Cronos. ¿Te habías Del imaginado griego una cañada así? La cañada así Sí. tantos problemas. Sí, y me la imagino con otros problemas más por seguir, porque, por ejemplo, hace poco tuvimos, pues por ahí un capricho de nuestra madre naturaleza, se movió un poquito la tierra, y hay disposiciones federales de que todas esas personas deben de acomodarse en otro lugar, porque van a ocurrir otros movimientos mucho más fuertes. Para que no estén en riesgo. ¿Qué es lo que sucede? Que la migración se va a dirigir hacia nuestro Querétaro. Quizás a lo mejor es una forma de pagar lo que sucedió anteriormente a principios del siglo XX, de que mucha gente de Querétaro se fue a México con la esperanza de buscar un futuro. Pero sí, son demasiados los que está llegan. regresando. Sí, Y con intereses. sí, con intereses.
y muy crecidos. Y precisamente esa es la misión del cronista, tener en cuenta que cronista viene del latín cronos, que significa tiempo. Hay 3 tipos de tiempo: el pasado, el presente y el futuro, y la tarea de nosotros es analizar lo que es el pasado, aplicarlo hacia el presente para después ver qué posibilidades tenemos de optimización ya empleándolo en el futuro, ¿no? Como quien dice, para aprender de las experiencias pasadas también, ¿no? Claro que sí. Hay una frase incluso que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero también el que la conoce puede darse el lujo de repetir cierto tipo de acontecimientos porque ya sabe que hay una conducta repetitiva en el ser humano mismo, ¿no? Y en la sociedad también. Sí. Como entes Destruirse, sociales. ¿no? Lo principal del ser humano es su capacidad de destruirse. Decía un general del ejército estadounidense cuando se enfrenta hacia los soldados carrancistas en la batalla del Carrizal. Decía este soldado, decía este general: para morir nacimos. Pues a lo mejor es eso, ¿no? Pero también tenemos el derecho a pues tratar de merecer alguno que otro momentito inolvidable, ¿no? Como Salucita, ingeniero, Salucita, te por acabamos favor. de hacer un- No, es que la Por puse acá motivos atrás. de para no comerciales ser- la hiciste por atrás, qué bueno. Ya ves Claro que que no se han sí. mochado los de la victoria con nosotros. Sí, Bueno, y esta parte creo interesante y que te toca narrar en 2 tiempos, tanto lo pasado, lo presente y el futuro en este municipio. ¿Qué te deja? me deja la lección de que hay que esparcer ese conocimiento a lo largo y a lo ancho, sin prejuicios, sin egoísmos, porque la historia es una riqueza que debe de ser compartida, mucho más en las nuevas generaciones, porque el recurso de la memoria debe de ser un ejercicio muy importante en nuestra sociedad. Así como los jóvenes de hoy traen una memoria colgada en algunas partes de su cuerpo, pues deben de tener una que está adentro del mismo, ¿no? Y que es precisamente su capacidad de recordar, su capacidad de analizar. Todo ello sirve para tener una posibilidad más certera en cuanto a la cuestión de lograr resultados más efectivos, ¿verdad? ¿No te nace la necesidad o el hambre de investigar más? Ya ves que sabemos que la historia la escriben los vencedores y en su momento de repente conocemos una historia que no es la verdadera historia, ¿no? Así es. El maniqueo de la historia, ¿no? La historia la datos del escriben momento, el que lo inclusive, vence. No hay. ¿Cuándo has visto que un derrotado escriba, Sí, no, ay, pues, me ¿en qué derrotaron momento? bien feo? No, aquí el que le escribe es el que ganó. Y la escribe a su manera. Claro. Son datos muy importantes, pero déjame comentarte que llegado el momento en el que asumes la responsabilidad de investigar a plenitud lo que sucedió, te vas a encontrar con muchas sorpresas. Ejemplo, mi padre era de San Miguel de Allende. Entonces fuimos varias veces a ese lugar a visitar a la familia y al domicilio en donde vivían ellos. Y ahí se contaba la historia de una bandera que tenía 2 lados. Por un lado tenía a la Virgen de Guadalupe y por el otro tenía a un águila parada en un nopal devorando una serpiente y arriba la imagen de San Miguel Arcángel. Entonces, Ignacio Allende es el que da las instrucciones para que las vecinas del lugar elaboren esta bandera. Y fue la primer bandera de la independencia que se utilizó. ¿No fue el estandarte de Miguel Hidalgo? No. Y de hecho fueron dos con esas mismas características. El problema fue que ya después, promulgada la independencia, como ustedes saben, se dio la batalla de Calderón
y ahí perdimos estos estandartes, donde los quitaron los del ejército del virrey y los mandaron a España como triunfo. Y hace poco regresaron, hace poco hubo un intercambio de algunas banderas que nosotros ganamos en contra del ejército español en las gestas que hemos tenido en contra de ellos también. Y ahí están esas banderas. Pero cualquier persona que dentro de la cuestión de lo histórico investiga superficialmente, O que no investiga, que se queda con sí, lo que te enseñaron en la escuela, ¿no? sí, va a encontrar que el primer estandarte o distintivo de la independencia fue una imagen de la Virgen de Guadalupe que Hidalgo tomó en Atotonilco, pero no, lo que pasa es que el verdadero promulgador de la independencia mexicana no fue precisamente don Ignacio Allende, de allá del pueblo de San Miguel el Grande, Guanajuato. Sí. Escúchame, es que escuchándote, pues, como dices, como si estuviera investigando, Sí. me doy cuenta de que tengo otros datos, como dijera alguien, ¿no? Ajá. Ya sabes. Me llama la atención, ¿no? Se festeja, como ahorita decíamos, la historia la escribe el que gana y la escribe como quiere. Sí. Festeja el grito de independencia como inicio de la independencia, precisamente, Sí. el 15 de septiembre, con la imagen de Hidalgo dando el grito, ¿no? Entonces, ¿ese estandarte ya lo traía él de antes? ¿O después toma ese estandarte? Porque dices que fue en Atotonilco. Miguel Hidalgo da el grito de independencia en la parroquia de Dolores y dice: ¡viva Fernando VII! ¡Mueran los gachupines! El que me siga a pie, le doy un tostón. Y el que me siga con su caballo, le doy un peso. Imagínense cuántas gentes fueron atrás de él. Eso fue lo que dijo. Entonces, él va en su camino, llega próximo a San Miguel de Allende, que en aquel entonces era San Miguel el Grande, y antes de llegar hay un pueblito llamado Atotonilco. Ahí es en donde él toma el estandarte. Sí, sí, y en donde incluso se sabe que casó Ignacio Allende en ese lugar. Sí, y decorada por un queretano de apellido Pocasangre. El que Sí, sí, toda la decoración, él fue el que la elaboró. la Capilla Sixtina mexicana Ay, está sí, a ver. muy, Sí. muy padre, muy padre. Y es, sí, Perdón. Y no te toca a ti investigar más allá, pero como personaje o para interpretar el personaje, en el tiempo es 1720 y tantos, me decías. 1726 de don Juan Antonio de Urrutia y Arana, sí, cuando comienza con la construcción del acueducto colonial. Y en ese tiempo ya Miguel Hidalgo andaba haciendo sus cosas, ¿no? Porque yo No. sé que era mujeriego y tenía hijos por donde quiera, como No, porque don Miguel Hidalgo nace en 1753. Entonces, imagínate, 110, tenía tenía mi edad. 50 y tantos años. Tenía mi edad y lo ponen como todo un viejito. No, pues no, señores. No. Bueno, porque ni saben cómo era físicamente, ¿no? Inclusive no. Bueno, hay una situación importante, interesante. Hay un procedimiento inequívoco que ya es la cuestión de la genética. Tomando a varios parientes puedes llegar a ciertos rasgos que le atinas por ahí un 93% al individuo aquel. Y entonces sí vemos, por ejemplo, a la familia Septién, a la familia de los Barrón, a la familia de los Villaseñor, que tienen ese tipo de características y que eran parientes de Hidalgo, podemos llegar a las facciones. Pues Chucho Berber no es pariente de él. Pues Pues es que él lo representa, ¿no? sí, Parecido, de
hecho, ¿no? Tiene un parecido físico. Es muy parecido y además tenía su tortería en el 16 de septiembre. Sí. Pero además es el parecido que nos han dicho que así era, ¿no? No nos consta que Hidalgo fuera así. Sí, pero dentro de todo lo que cabe, uno investiga y uno trata de llegar más o menos a la descripción. Y sí, de repente hay ciertos elementos que te hacen ver que no estamos muy alejados de aquello, pero que definitivamente necesitamos un factor. No era viejito, como decías. No, pues imagínate, si nació en 1753, imagínate, él murió a los 57 años. No, pues sí. Entonces, ahí es en donde está la cosa, que era un señor de mi edad. Entonces yo ya estoy muy Hidalgo, me imagino, ¿no? No, de ninguna manera. Este es el 5º programa de la Copa Rota. Estamos aquí en La Náusea, en la cantina del ingeniero Octavio Camacho. Y ingeniero, pues vamos a conocer un poco de la cerveza artesanal, que en este momento vamos a presentar una capsulita. Si nos Claro que sí. Tienes ahí la fichita, es la cervecería. Me agarraste fuera de lugar, Gonzalo. No, ya ves cómo es, ingeniero. Fundadores. Vamos a conocer a la cerveza artesanal Fundadores que presentamos esta semana. Vamos. Hola, mi nombre es Jacqueline Albino. Soy parte de Cervecería Fundadores, soy socia fundadora. Surgió en un viaje que tuvo mi esposo en el 2012. Tuvimos la oportunidad de vivir un tiempo en Toronto, en Canadá. Y ahí fue donde por primera vez nos acercamos hacia el mundo de la cerveza artesanal, porque en México no habíamos tenido la oportunidad de probar, aunque ya existían marcas. Estando allá nos dimos la oportunidad de probar nuevos estilos. Y fue ahí donde descubrimos el gusto hacia la cerveza artesanal, porque al probarla nos dimos cuenta que ofrece características diferentes a las industriales. Pues estamos desde el 2014, bueno, ya bien empezamos 2015, o sea, prácticamente ya vamos a cumplir 6 años. Fundadores porque es plural. Representa 2, que en este caso pues los fundadores somos mi esposo Noé de la Cruz y su servidora Jacqueline Albino, y porque es una forma de asociar el nombre con el estado de Querétaro. En la Plaza Fundadores fue donde se dio la batalla de Sangremal, entonces aunque nosotros no somos de Querétaro, estamos agradecidos con el estado, por eso quisimos ponerle el nombre de Fundadores. Antes de hacerlo de la cerveza ya teníamos como la inquietud de poner un negocio. Realmente estábamos buscando de qué. Cuando se dio el viaje a Canadá, fue ahí donde dijimos, como que ya sabemos que aquí es donde nos gusta. Más que verlo como una forma de obtener dinero, primero lo vimos como algo, como una pasión. O sea, realmente, porque aunque teníamos ya la inquietud de poner un negocio, no encontrábamos de qué. Y hasta que descubrimos el mundo de la cerveza artesanal fue donde dijimos, no, pues de aquí. Y la verdad es que más que un trabajo es una pasión, es algo que nos gusta mucho hacer. Sí, porque desafortunadamente hay lugares que cerraron, bajó su afluencia de gente, el consumo bajó. Pero pues también creo que fue una oportunidad para llegar a lugares donde antes no habíamos tocado puertas. Empezamos con entrega a domicilio. Entonces fue un mercado que no habíamos cubierto, y también la parte de empezar a hacer nuevos estilos, porque siempre estábamos con los de línea y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer estilos pues de temporada que a la gente también pide? Y eso también fue como una oportunidad. Sí, fue una oportunidad para que la gente que no se había atrevido a probar una cerveza artesanal lo hiciera, y sí, hubo mucha gente que se quedó ya con la artesanal. Actualmente elaboramos 6 estilos de línea, que es una Blonde Ale, una cerveza ligera, el sabor es más a cereal, muy fresca. Esta es recomendada para quien nunca ha consumido cerveza artesanal porque es muy bebible. Otra que tenemos es una Honey Wheat, es una cerveza de trigo, lleva un toque de miel de abeja y semillas de cilantro.
Al igual es una cerveza recomendada para alguien que nunca ha iniciado con la cerveza artesanal porque es muy fresca y lleva un poco de semilla de cilantro. Otro estilo es, por ejemplo, que aquí también lo tenemos, es una English Pale Ale. Es una cerveza con notas más a cereal, acarameladas, nivel de amargor medio. Trae 6.5 de alcohol, pero también es bebible, es muy amigable. Para quien nunca ha probado cerveza artesanal, puede acercarlo a la cultura de la cerveza artesanal. Otro estilo es una cerveza Belgian Rye Ale. Es una cerveza que lleva levadura belga. La levadura belga nos da notas fenólicas como a clavo, a especies, pero también el centeno da ese toque especiado y al final como seco. Es una cerveza un poquito ya recomendada como para alguien que ya le gusta el tipo de cerveza como de Bélgica, pero igual también está amigable para que te acerque al mundo de la cerveza artesanal. Otro estilo que manejamos es una vainilla stout. Es una cerveza oscura con notas a café, a chocolate amargo, tostado. No es de que se le agregue chocolate o café, sino las maltas tostadas nos proporcionan ese sabor. Lleva un poco de lactosa, lo que la hace ligeramente un poquito dulce, y la avena, que le da un poco de cremosidad. Lleva un poco de vainilla, lo que hace un contraste. Cuando te la tomas es entre tostado en café y la sutil nota de la vainilla natural. Y en Instagram estamos como fundadores_cervecería. WhatsApp estamos en el 442-385-8940 y en la página de internet www.cervezafundadores.com. En Facebook nos encuentran como Fundadores Cervecería. Pues los invitamos a todos a que si pasan por alguna tienda o bar y ven cerveza Fundadores, pues se den la oportunidad de probar nuestros estilos, e igual de otras marcas, que apoyemos la economía local. Mi nombre es Jacqueline, soy de Cervecería Fundadores y yo conozco la cantina. Regresamos. Oye, continuando con quién eres tú, ¿cuál es tu relación con don Hernando Pérez de Bocanegra? ¿Cómo es tu parentesco con él? Bien, don Hernando Pérez de Bocanegra hace relación con el indio Conín, le promete la fundación de un nuevo pueblo al que después llaman Querétaro en 1529, y hay una concordia, hay una conciliación entre españoles y mexicanos en este lugar. Este dato nadie lo cree, pero sucedió, fue real. El hecho de que Conín haya aceptado una ocupación pacífica nos ha beneficiado hasta este momento, en el sentido de que en algunos otros puntos de nuestra república pues hubo una resistencia que se llevó incluso a las armas y que eso causó pues muchísimos problemas. Pero aquí don Hernando y Conín se llevaron bien, trataron de transcurrir toda esta situación en paz, tanto así que después, en 1531, se fundaría la ciudad de Santiago de Querétaro, y 6 años después, en 1537, se emanaría su cédula de fundación, firmada nada más y nada menos que por Carlos I de España y Carlos V de Alemania, eran la misma persona. Entonces, don Hernando trae a su familia a trabajar a todos estos lugares de los alrededores de Querétaro, porque esa cédula de fundación que Carlos I había redactado decía que la intervención de los españoles debería de ser muy breve, tratándose de dirigir los destinos de las huestes indígenas, que ellos deberían de empezar a construir algo que se llamaba República de Indios, en donde ellos tuvieran sus leyes, ellos tuvieran sus líderes, ellos tuvieran sus costumbres. Entonces, la cañada en sí estaba ocupada por gente nativa, pero los alrededores, como por ejemplo Amazcala, como por ejemplo lo que es San Juan del Río, lo que es el Rancho del Muerto, lo que es Corrales, todos esos estaban ocupados por españoles que de alguna forma supervisaban la actividad de los
indios en los campos de la Cañada. Y es así como viene el patronímico de Hernández, porque pues el fundador fue Hernando. Así como, por ejemplo, vemos a alguien que se llama Fernando, su patronímico es Fernández. Si alguien, por ejemplo, se llama Gonzalo y ocupa un lugar y lo coloniza, entonces evidentemente pues sus descendientes González o González, ¿verdad? Se van a llamar así. Entonces es un patronímico el cual viene mi familia ya adoptando por cuestiones de lo que es la herencia genética de ese gran señor, don Hernando Pérez de Bocanegra. Interesante. Si me permites, otra de los mitos y realidades, o que no son tan realidades. Sí. En el personaje de don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Sí. existe el mito Ya me imagino. Por favor. de que estaba enamorado de una monjita, ¿no? Y que por eso trajo el agua para que viviera más cómoda, ¿no? Y se diera su bañito, ¿no? Dentro de la cuestión de la exploración de lo que puede lograr un ser humano, está precisamente el apreciar el carácter de las personas de acuerdo por zonas geográficas. Don Juan Antonio de Urrutia y Arana era alguien bastante serio, muy célibe, y no hay forma de comprobar que en realidad haya tenido un romance con una monja, sino que históricamente sí se puede llegar a documentos incluso en donde se habla de que, como ya anteriormente lo dijimos, él construye ese monumento a sugerencia de su señora esposa y no de la monja, porque la monja le dice a la esposa y la esposa le dice al marqués, ¿verdad? Entonces, O sea, no hay dato histórico No. concreto de que él anduviera de que pueda comprobarse así. Existe el nombre de ella, que es la hermana Marcela de Estrada y Escobedo, pero así que se pueda decir que hubo una relación en donde incluso se platica que desde su casa había un túnel secreto hasta lo que es el templo de las capuchinas, pues no hay elementos como para poder afirmarlo. Si algún día brota algún dato de esa manera, pues entonces cambiará la apreciación, pero de momento no. chismes. Pues sí, porque curiosamente ese dato no se daba sino hasta principios de los 70s, cuando se buscó detonar el potencial turístico de Querétaro ya a lo grande. Pero analizando la cronología, fue primero el templo y convento de la Cruz. Así es, exactamente. Se construye primero y después se hacen los arcos y después de los arcos construye su casa, o hace primero su casa el marqués y luego los arcos. Se comenta que él, al llegar de la Ciudad de México, ya llega a ocupar una casa que estaba construida y que está precisamente en las calles de Allende con Hidalgo, ahí en esa esquina. Y después él comienza a pagar la construcción del templo de las capuchinas para que pues ellas puedan estar bien acomodadas. También, Seguras también, ¿no? así es porque pues en aquel tiempo las asociaciones religiosas se dedicaban a la cuestión de la sanidad, al hecho de atender a los enfermos, a los desfavorecidos corporalmente, incluso se dedicaban a las tareas de lo que es la caridad que pudieran brindarles. Y de esa manera eran muy necesarias para el desarrollo de una sociedad. De hecho, en algunas ocasiones se habla de que
pues si sucediera una hecatombe o un desastre estatal, ¿a dónde nos meteríamos? Pues a esos conventos. Iríamos al templo de Santa Rosa de Viterbo, iríamos al templo de Santa Clara, porque O sea, ¿sí han existen estado esos ahí. túneles? ¿Sí hay túneles, como dicen? Sí, sí hay algunos túneles, aunque refiriéndonos a la cuestión de que Ya ves que Jaime Zúñiga se escribió un libro, ¿no? sí, ¿Sí se lo ha leído? sí, cómo no, sí. Y sí es cierto, pero tengo una apreciación yo muy personal acerca de ese asunto, ¿De cuál? ¿De los túneles? de los túneles. De los túneles. Hay la certeza de que nosotros, los mexicanos, venimos de dos razas muy importantes, los olmecas, de allá, de lo que es el sureste de nuestro territorio, y los chichimecas, de acá, del noroeste. Se juntan alrededor del siglo X en esta área, que es Querétaro, coinciden con cierto tipo de ideas, y los chichimecas comienzan a ocupar varias zonas. Chichimeca quiere decir gente roja, porque chichi es rojo, colorado, y meca quiere decir gente. ¿Por qué? Porque la coloración de su piel es moreno rojiza. Y al mismo tiempo ellos a donde van buscan a su Virgen, la Madre Tierra, en el interior, en el subsuelo, haciendo agujeros, haciendo túneles. Por lo tanto, déjenme comentarles como una opinión muy personal, que yo creo, yo supongo que esos túneles debieron de haber estado antes de la llegada de los españoles a Querétaro, porque incluso se habla de que con la llegada de Hernando de Tapia antes Conín y el ejército otomí a lo que es nuestra ciudad capital de Querétaro, ellos ven un campo sin casas, no ocupado por construcciones, pero ¿qué tal los túneles? O sea, si eran cosas que habían construido, tópicos Buscando que algún habían... mineral, quizás, ¿no? Vamos pensando en algo de minería. ¿O vivían abajo de la tierra? Lo que sucede con los chichimecas es que ellos tienen una convicción religiosa de que hay que escarbar para encontrar a la madre que les dio la vida, y preferentemente en lugares donde exista un territorio de tezontle. Por el color. Sí, por el color rojo. Entonces, por eso vemos nosotros que los chichimecas preferentemente se instalan en estos lugares. Pero y contestando, ¿sí hay túneles entonces? O sea, sí. Sí, definitivamente sí los hay. Pero considerar que los religiosos franciscanos y agustinos se dieron a la tarea de hacer todo ese complejo de comunicación, pues es muy aventurado, porque ellos estaban tan ocupados en otros asuntos que como para que ponerse a escarbar, pues como que no, sí, en la evangelización. De sanidad, como bien Sí, comentabas. y además eran muy pocos los que ocupaban esos conventos, que se construyeron de esa manera porque se pensó que en algún momento el ejército del rey de España llegaría a este país de la Nueva España, y de esa forma pudieran alojar tanto a él como a su ejército en esos lugares. Por eso se hacían tan grandes, tan suntuosos, pero eso nunca llegó a suceder. Nunca un rey de España llegó a visitar su colonia de la Nueva España, que hoy conocemos como República Mexicana. Perfecto. Entramos a la segunda parte del programa, ingeniero. Vamos a hacer un cortecito, una cápsula más. De muy gallo, mi estimado. Es que la afición, acaban de ganar los gallos. Y por goliza, precisamente. Híjole, ahora sí ya le vamos a los gallos. No le vamos a partido. los gallos, pero bueno, la afición es de 10 y aquí nos lo demuestra Adán, ¿no? Con Adán Ernesto Martínez. Vamos a ver una capsulita. Me llamo Adán Ernesto Martínez Rodríguez, más conocido como Neto Putazos, y soy de aquí de Querétaro. Yo cuando tenía como unos
10 años, 11 años, me llevaron a mi primer partido de Querétaro Chivas, todavía me acuerdo. Y iba con mi hermana y con unos conocidos, y yo iba pues, a apoyar a la Chivas, porque todo mi abuelo y toda mi familia eran del Chivas, no era la religión de ellos. Y cuando vimos pues, toda la banda, cómo se ponía todo, pues, yo dije, qué cagado, ¿no? Entonces, ha de estar padre ese ambiente que se vive. Pasaron los años, y ya cuando yo tenía como unos 16, 15 años, ya cuando pues, ya estás un poquito ya, que puedes salir un poco más, digámoslo así, conozco a 2 carnalitos que son de ahí de la barra. Uno se llama Lalo, es hermano de Pilar García, y él tocaba la trompeta en ese tiempo ahí en La Resistencia. Y conozco a Esaú también, es un carnalito que también es un relajo ahí en la barra, y ellos dos fueron los que me jalaron, más bien para ir a los partidos, porque yo no acostumbraba a ir. Cuando voy, es cuando ya entro ahí, pero entré a la barra directo. Entonces fue ahí cuando ya dije, no mames, de aquí ya me enamoré, ¿no? Entonces fue como más bien la vibra que jalaron ellos, y también creo que cómo me recibieron los demás. Cuando ganamos la copa aquí con Bucetich, creo que fue ese día mi carnal y yo hubo fila, güey, hubo fila así para boletos, ya ves que se atascó, era como la sensación de que estaba, creo que Ronaldinho, ¿sí era Ronaldinho? Y entonces no alcanzamos boletos, güey, nos mojamos, nos dormimos allá afuera, toda la bronca. Y ahí no había preferismos de que ya llevas más tiempo aquí tú, no era así. Entonces, no conseguimos boleto, güey, entonces fue como que, puta, güey, ganó la copa, no entramos, pero pasamos todo. Pero al final, creo que lo chingón fue que ganó Querétaro. No importa que no hayamos entrado, creo que fue lo que dices. Puta, la sufrimos bien culero para conseguir un boleto, pero lo chingón es que ganaron. Entonces, creo que fue lo bonito, hay que amar con esa parte. Sí me ha tocado. Mira, el tatuar el escudo de Querétaro está muy cabrón. ¿Por qué? Porque es un escudo perfecto, ¿no? Tiene círculos perfectos, tiene líneas perfectas y números perfectos. Entonces, a veces yo así cuando me traen el escudo muy chiquitito, que lo quieren muy chiquitito, sí, yo la verdad prefiero tatuar algo un poquito más grande y que se desarrolle más el trabajo, ¿no? Para que salga pues más padre el trabajo. En esta parte me ha tocado igual. Ahorita vamos a sacar un proyectito que traigo con mi carnal Enrique. Ahí le hice un gallo, ahorita van los arcos, luego van las vías, luego vamos a poner 2 que 3 cositas de acá de Querétaro que nos distingue, por decir el barrio de desarrollo. Pero de los campesinos casi que era al inicio. Y al igual me ha tocado tatuar los 1950, los Resistencias, cositas que tal vez para muchos sean como su número, ¿no? O 2 letras, pero para muchas personas tiene un significado muy especial, ¿no? De verdad. Me ha tocado también alguna vez tatuar alguna fecha que se combinaba los números del Querétaro, la fecha de 1950 con la fecha en que falleció su mamá, pero fue como algo que a él le marcó y creo que es también como lo que se lleva, aunque no se vea mucho que es del Querétaro, pero sí va de la mano. Me encontré con la banda, anduve con el barrio, con toda la pandilla, con gente buena, con gente mala, pero creo que esto me rescató, güey. Me rescató y le doy las gracias a las personas que me metieron en este medio. Porque si no, ya anduviera todavía en el desmadre y creo que no hubiera estado aquí donde estoy. Me pueden encontrar como en Instagram como Neto Putazos, en Facebook igual como Neto Putazos Adán Rodríguez. Y el estudio se llama Sin Yolanda Mari Carmen y estamos aquí en Querétaro. Si tú no respetas, dice, bueno, decía mi abuelo, el amor es que le tienes a tu familia es como el que le tienes al equipo. Entonces, ese respeto que le das, si yo le doy un respeto a mi equipo, voy a respetar a mi familia y no voy a abandonar. Entonces, nada me conviene decir yo, soy del Querétaro y por acá traigo la del Tigres o la de, etcétera. No, pues sin anuncio publicitario, pero o traigo alguna otra playera y no le estoy dando ese respeto que se merece. Entonces, eres o no eres, entonces hay que darle un respeto a tu escudo y a tu ciudad. Bueno, pues nuevamente aquí continuamos. Ya graban. Continuamos con la entrevista. No sé si has escuchado
porque bueno, yo lo escuché del arquitecto Antonio Loyola Vera, hermano del ex gobernador. Así es. Tiene un documento, un trazado de precisamente de los túneles o canales. Voy a tratar de expresar más o menos lo que agarré de la plática que le escuché al Arqui. Dice que pues todo era acequias en el valle cuando llegan los españoles y entonces pues ellos se empiezan a hacer sus casas y les llegaba el agua, pues me imagino de que del rumbo de la cañada, me imagino yo, y a través de acequias. Y poco a poco con el crecimiento de la ciudad, algunas las van tapando, Sí. pero no las pueden cerrar porque pues, si no se quedan sin agua, ¿no? Entonces los hacen como puentecitos y algunos hasta los ademan para poder hacer en las colindancias de los terrenos casas. Y él dice que pues como tales, así túneles donde quepa una persona, él lo ve muy difícil. Lo que sí es que, bueno, sí existían y las tenían que limpiar y metían gente a quitarle la solve. Sí. Como Y el entonces drenaje. quedaba, y lógicamente en las partes de más abajo, si en la parte más alta pues lleva poquita agua, ¿no? En las partes más bajas, cuando ya trae contribuciones de otros vecinos, pues el diámetro que se requiere es mayor y a lo mejor allá sí hay un túnel y al paso de los años alguien excava y dice, ay, aquí está el Sí. túnel, ¿no? Según más o menos ¿Sí? es lo que ¿Tú le no agarré. crees esa visión un poco más realista, más cercana a la realidad? Sí, definitivamente, porque también hay otra situación muy importante que debemos de tomar en cuenta: las invasiones repentinas. Por ejemplo, los pueblos otomís usaban el diseño de plato quebrado, como lo dicen en el Instituto Nacional de Antropología y Historia. Supongamos que es precisamente la forma, pues, de lo que puede quedar de un plato. No es la costumbre que tenemos ahora de alinear en cuadrículas las calles, porque según ellos era necesario hacerlas así, dado que de repente había invasiones y para que les dieran tiempo de guarecerse o de armarse, entonces para ello hacían laberintos. De alguna hacían manera trabajos. se les dificultaba más, ¿no? Sí. Inclusive hasta verlos cuando iban huyendo, ¿no? Y eso sucede también en los yacimientos acuíferos secretos. Los hacen de tal manera que el enemigo difícilmente pueda adentrarse en el corazón de donde mana el agua, porque para ellos pues es algo muy preciado. Bueno, te envenenan y ahí se acaba la ciudad. Así es. Simplemente, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, De veras, qué mentalidad, amigo. sí, también hay otros elementos de tipo religioso, porque la casa del otomí tiene una puerta muy reducida. Cada vez que entras tienes que agacharte. Eso quiere decir que estás en respeto, que estás en sumisión con el Dios que vas a encontrar en ese interior. Lo contrario a las iglesias católicas, ¿no? Sí, las iglesias, O de otras religiones. sí, que son bastante amplias, pero quizás a lo mejor las hicieron así para que entre el grandísimo, como dice el Altísimo. Sí. Perfecto. Pues la verdad de que este tema es apasionante, ¿no, No, ingeniero? hombre, yo todavía quisiera preguntarte si tienes vestigios de cómo eran los cerros alrededor de la cañada, porque hoy día los vemos así pelonzones. Llenos Y- de casas, ingeniero. Pero sin árboles, yo me quiero referir a la arbolada, que por ejemplo dicen que para acá rumbo a Huimilpan, pues todo eso, de esos árboles hacían carbón o leña, Así es. que es con lo que los elementos con que cocinaban y industrializaban algunas otras cosas, ¿no? No sé si para allá fuera el mismo caso. Todos esos cerros de los alrededores de la cañada son de Tepetate en su mayoría. Sí, Y pues no sé si difícilmente hubiera árboles, pero tienen encima una capa de tierra fértil o tierra negra, que a lo mejor sí podría haber albergado algo de vegetación que lo pudieron haber talado para hacer madera, ¿no? Y a lo mejor desde ahí viene la vocación de utilizar esos terrenos decías tú que ambiciosamente, ¿no? Depredadoramente. Depredadoramente. No sé si tengas esa información, si había bosques alrededor o lugares arbolados. existe un mapa de 1620
en donde se ve que en las orillas de lo que es el río Blanco, el cual corre desde allá, desde el Zamorano, pasando por Chichimequilla, Zamascala, La Griega, y después llega a La Cañada para después seguir a Hércules y a la capital de Santiago de Querétaro. Existe ese dato en ese mapa en donde podemos darnos cuenta de que pues era un lugar arbolado. Y los alrededores de los cerros tenían la misma característica, preponderando el mezquite, lo que es el nopal, lo que son los órganos, y todavía contamos con esa fauna endémica que debemos de preservar. ¿En dónde? En lo que es, por ejemplo, el Cerro del Bautisterio, sí tenemos todavía algunas especies que según la Universidad Autónoma de Querétaro llegan a 383 diferentes y que son muy interesantes, sí, de flora. Todavía incluso tenemos, por lo que respecta a la fauna. El doctor Mena, ¿no? Ahí el doctor Mena Sí. es terrible para la compra de tierra. Sí, y nosotros, No, ese cuate es capaz de comprarlo todo, y cuando es todo. sí, y nosotros de alguna forma lo que estamos buscando es precisamente el hecho de preservar estas especies y de ver la manera de que pues puedan ver la situación en donde puedan existir algunos parques ecológicos, ¿no? Como volvemos a recalcar, pues este progreso ha sido bastante feroz, ojalá y sí podamos contar con ese recurso, aunque también vamos a reconocer que hay cierto tipo de vegetales que ya permanecieron desde hace mucho tiempo, pero que no son originales de aquí, como la jacaranda, por ejemplo. Tan bonita que es, pero no, pues de aquí no es, ¿no? Así es, así Y es. luego hay muchos personas que toman fotografías de Querétaro con muchas jacarandas, Sí, diciendo que, ay, qué bonito se ven los arcos con esa jacaranda. Pues no es de aquí la jacaranda, ¿no? efectivamente. El Boulevard Miguel Alemán, aquí que ahora se llama 5 de febrero, ¿no? Sí. Sí, Parece la Miguel Alemán de Acapulco. Pero Palmeras. bueno, ese Sí. tipo de- y ya no sigamos porque ya ves que No se trata de eso, estamos hablando de historia. y por lo que respecta a la cuestión de la fauna, pues todavía tenemos una gran variedad de tlacuaches. Es más, yo creo que por aquí afuera en algunas ocasiones los han visto, ¿no? Sí. También lo que son víboras de cualquier tipo, todavía existe la víbora cascabel, la víbora chirrionera también, solo que hay que tener precaución, a lo mejor no se acercan mucho, pero sí todavía proponiéndose uno, sí puede uno encontrar ese tipo de animalitos. Hay también uno que le llamamos el cacomixtli, que es pues una especie como de gato y ardilla y tiene la faz como si fuera de un mapache, sí, y es de color beige, tiene su colita anillada y se dice que este animalito en las tardes, ya cuando empieza a caer el sol, va hacia el panteón con la idea de que si un ánima visita ese lugar y quiere ir a visitar a sus parientes, entonces se sube en el cacomixtli para indicarle por dónde es el camino. Esa es leyenda de De la cañada, de la cañada. de antes de los españoles, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque el cacomixtli pues es un animal de ese lugar, es un animal de hace muchísimo tiempo. también No se ha dejado exterminar. Así ni es. las ratas de campo, ¿no? Tampoco. Y las ratas de campo también. Sí. Oye, vamos a otra capsulita, ingeniero, a ver, para entrar a la tercera fase del programa. Han sido todo un verdadero éxito. ¿Te gustan los tacos de chicharrón de res? Me encantan. Bueno, ha sido todo un éxito la cápsula del programa pasado, ahí con los amigos del Caporal, ¿no? Del Caporal, Del sí, Caporal, sí, ricos te decía esos que yo tacos, ¿eh? también voy por Pero allá. hoy vamos a ir a conocer otros también muy ricos. Los Juanchos, Pues, hay que conocerlos. Estos son, a ver, ingeniero, son te dejo. tacos de suadero, bistec, chorizo.
Ah, bueno, pues eso es hasta ancestral también, ¿no? Claro que sí. Nachas y todo esto. Sí, Tendrá que por llevarnos- supuesto. Tendrá que llevarnos a conocer. Porque hay que recordar también que de hecho hay evidencias de que aquí existía el jabalí en Querétaro antes de la llegada de los españoles. Procedía de las selvas de allá de lo que es toda esa parte de Chiapas. ¿No sería por la zona de las Huastecas que de alguna manera, porque pues... Matamoros se acerca, bueno, no. puede ser, pero alguna de las Huastecas yo creo que pudo haber. También Caminado puede ser para acá. posible que haya habido una migración hacia acá. Pues vamos a ver a Juanchos. Vamos para allá. Gerardo Ponce Medina, Taquería Juanchos. Estamos ubicados en la Colonia El Rocío, en Avenida Laguna 202. Abrimos de 7 a 11 de la noche ahorita. Bueno, vendemos tacos de bistec, suadero, chorizo, quesadillas, gringas, queso fundido, orden de carne. Tacos Juanchos nació por el año del 88. Yo en ese entonces trabajaba como ayudante. Ya después de ahí, en el año 97, me quedo yo con el negocio y hasta ahorita acabo de cumplir 24 años con el negocio. Bueno, nuestra especialidad es la salsa roja, las quesadillas, que son las más solicitadas. Con tortilla de maíz del taco, lleva queso, carne, cebolla y otra tortilla encima. Y su salsita roja, no puede faltar. Pues un día empieza desde las 10 de la mañana en ir a comprar todo al mercado, pedir carne, tortilla. Ya después es empezar a preparar a las 2, 3 de la tarde, empezamos a preparar ya lo que es para las salsas, ensaladas, pepinos, rábanos, chile manzano, adobar la carne. El queso fundido, ponemos queso en la parrilla con carne, lo fundimos, después se sirve en el plato con más carne encima, cebollita al lado y sus tortillas. La gringa es con la tortilla de harina, con una tortilla de harina doblada, lleva su queso Oaxaca, bistec, ya de lo que guste, bistec suadero o chorizo, con cebolla y su salsita que le pongas. Y el precio de los tacos ahorita está en 10 pesos el taco, la quesadilla está en 15, la gringa en 19 y la sincronizada en 38. Mi nombre es Gerardo Ponce, mi negocio es Taquería Juanchos, estamos en Avenida Laguna 202 y yo conozco la cantina. Pues regresamos, maestro. No sé si te parezca bien que nos platiques, después de que nos platicas que don Hernando llega y convence a Conín y ya se funda el pueblo y todo, ¿dónde queda vivir Conín? ¿Dónde se establece él? Ya como Fernando de Tapia, ya estando bien con los españoles, me imagino que queda como pues, un líder, como un jefe aquí en Querétaro, ¿no? Él continúa con la labor de colonización, incluso visita lo que hoy conocemos como San Miguel de Allende, también recorre lugares como Apaseo, llega a Cámbaro y luego regresa para asumir su cargo de gobernador vitalicio aquí en lo que es Querétaro. Se dice que el domicilio que él visitaba prioritariamente era el que está ubicado en la calle de Madero, esquina con Ocampo, donde está una oficina de gobierno La Secretaría de Cultura. frente Madero de la catedral. Madero 70, frente a la catedral. Así es. Es una casa enorme. Archivo histórico. Sí, muy, muy bonita. Y en ese lugar recibía las atenciones de su familia y después de su muerte, ese domicilio pasó a ser propiedad
del convento de Santa Clara. Y es bastante importante hablar acerca de ello porque este 8 de febrero del 2021 se cumplieron 450 años del fallecimiento de este señor, del indio Conín. Está mal valorado, o sea, digamos que, porque algunos podrían pensar en que el haber encaminado a los españoles a la conquista o habérselos hecho fácil, pues lo tacharíamos como de traidor. Como los tlaxcaltecas, ¿no? Bueno, porque son sumisos y son arrastrados, ¿no? Los tlaxcaltecas, no, ellos Bueno, se plegan ayudaron al a Hernán Cortés porque pues, los aztecas los traían bien jodidos. Sí, sí, pero históricamente estamos... No quiero defenderlos tampoco, sí. Estoy de acuerdo. Yo ni soy de ahí. Pues yo tampoco, pero mira, pero lo que demuestra la historia es eso, ¿no? O sea, ahora son hasta esos tipos de, ahí están los mayores Hojaldras. tratadores de blancas. Ah, mira. Así es. Bueno, eso es lo que dicen. Pero bueno, regresando a Regresando con aquí el maestro. a lo nuestro. ¿Por qué comentas que Ya no me dejas terminar. Fernando de Tapia, es que me quedo con la duda, ¿verdad? Sí. ¿Por qué comentas que Fernando de Tapia visitaba mayormente su casa de Ocampo y Madero? ¿Tenía otras casas? Sí, definitivamente. Más chicas, supongo, ¿no? De hecho, cuando él hace su testamento, menciona terrenos como por ejemplo el que ahora conocemos como la comunidad de Navajas, y de igual forma da los datos necesarios para saber la cantidad de ovejas que tiene, la cantidad de vacas, todo ello en sí. Tenía también propiedades hacia lo que es el anterior Iztachichimecapán, que él llega ahí el 24 de junio de 1531, pues es en donde después le bautiza con el nombre de San Juan del Río. Solo que en aquel entonces se llamaba Iztachichimecapán, que en el idioma náhuatl quiere decir ribera del río Chichimeca. ¿Por qué? Porque pues todos los que vivían ahí, los naturales, Vivían alrededor se del río. acomodaban a la orilla del río y de ahí no querían salir. Entonces él llega y convence al cacique Mexici, que es el que dirige ese territorio, y él gusta de convertirse hacia lo que es el territorio del recientemente nacido Querétaro. O sea, en realidad el tipo era inmensamente rico. Sí. Don sí. Fernando de Tapia, y yo creo que no vivía mal, digo, a pesar de ser... ¿Cómo iba a vivir mal? Ingeniero? No, pues con todo esto que nos platica, ¿no? Un chorro de ovejas. Yo diría Que que supiera Andrés Manuel todo lo que le iba re bien. Deja de eso, que sepa Enrique Vega cómo le va reviendo. No, bueno. Yo diría que inimaginablemente acaudalado, porque su fortuna era difícil de especificar el número exacto. No sabía lo que tenía. Sí, no sabía ni lo que tenía, pero a la vez hay que estar conscientes de que, pues él antes que todo era un líder. Y un líder siempre busca el mejor bienestar para el mayor número de personas, con la consiguiente situación de indemnizar a aquel que no le convino el movimiento que realiza este personaje que dirige los destinos de la gran mayoría. ¿A ti te convence? O sea, es un referente histórico desde tu punto de vista bueno para la historia. Sí, a mí me convence la memoria, la obra del indio Conín, y también me convence el conocimiento y la relación que tuvo con don Hernando Pérez de Bocanegra para fundar este pueblo que después se convierte en ciudad y luego en estado, y que pues es uno de los mejores de nuestra república, porque quieras o no, comparado con algunos otros, pues vivimos una tranquilidad más connotada que en otros lados, y nuestra economía pues es más cosmopolita que en algunos otros lados, ¿no? Todavía aquí podemos pues disfrutar en una plenitud de lo que tenemos. Hay lugares en donde
te tienes que esconder en tu casa a las 9 de la noche porque ya empiezan por ahí las invasiones de ciertos gremios y cuestiones, ¿no? Pero esto se logró porque don Hernando y Conín congeniaron y se dieron cuenta de que se había dado una masacre en la Gran Tenochtitlan y que no tenía caso ir al colapso nuevamente. Entonces había que arbitrar, había que conocerse, había que conciliar, que tolerar para formar una sociedad y que diera al mismo tiempo una cultura nueva. Por ejemplo, don Hernando sube al Cerro del Bautisterio, se entrevista con Conín, ahí le bautiza y después le comenta que hay que ser el primer templo católico de todo Querétaro. Entonces descienden los dos y comienzan a construir lo que hoy conocemos como la iglesia chiquita de la Cañada, que es un templo muy bonito. ¿Es el primero que hay en todo el estado? Así es. Esto lo hace don Hernando porque le dice a Conín que no está satisfecho con el bautizo que le ha dado él, porque debe de ser algo más legal. ¿Qué fue lo que pasó? Que don Hernando, viendo que los chichimecas le querían dar muerte a Conín porque había hecho una fundación civilizada y pacífica en vez de hacer la guerra, entonces él quisieron asesinarle. Entonces Hernando le dice: estás en peligro de muerte, de una vez te voy a bautizar, pero después habrá otra ceremonia legal. Y esto todavía en la religión católica se contempla. Cuando tú ves que alguien está en peligro de muerte y que no se ha bautizado y él tiene deseos de ser bautizado, si tú eres bautizado, puedes utilizar agua y puedes bautizarlo, pero con la salvedad de que si logra superar esa situación, inmediatamente formalice ese primer bautizo enfrente a una ceremonia ya con un padre y le costó una oficialmente. iglesia. Sí. Entonces, don Hernando le dice a Conín: construye la iglesia, yo voy a Michoacán por un padre y regreso para que bauticemos a los primeros cristianos. Y eso es lo que sucede. ¿Cómo ves, ingeniero? Se subió unas madres y todo, pues la fiesta, ¿no?, del bautizo debe haber sido algo bueno. Sí. No, pues está bien interesante. Y ahí es en donde se dice que Conín cambia su nombre a Hernando de Tapia. Claro. Pero podemos ver en ese templo elementos de la religión mesoamericana, como por ejemplo lo que es un arco en donde se ve la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, conviviendo con la imagen de Cristo. Claro, bueno. ¿Y eso es del tiempo? ¿Eso es de la época? De aquel tiempo de la construcción de la ¿No iglesia es chiquita. posterior No. que alguien? Pues más bien tiene mucho sentido, ¿no? Tenían que convencer a los indios, o sea, los supuestamente indios, de esta colonización, de esta parte pues ahora sí, de que vinieron y los invadieron, los sobajaron, y todavía un tipo que no quiso luchar, pues había que bautizarlo y hacer las cosas pues más o menos bien, ¿no? Aunque también dice mucho de dos personajes que ya creen en un arquitecto del universo. No, O sea, sí, a lo lo mejor entiendo ya no en perfectamente. una deidad emplumada o en alguien con corona de espinas, sino en un ente superior que los hizo sus hijos a estos personajes y que fueron y que siguen siendo parte de nuestra cultura en cuanto a la cuestión de la armonía, que son Seacatl-Piltzi-Quetzalcóatl y Jesús de Nazaret, ¿no? Perfecto. Pues, ingeniero, nos vamos al último corte. Maestro, fíjate que dentro de toda esta parte de lo que viene siendo el programa, tenemos una pequeña sección de dibujo erótico, boceto erótico, que semana a semana el reto es cubrir una hoja de papel, una modelo en una postura erótica, y el maestro Roberto Cerratos se la avienta en menos de una hora
un boceto de la pintura. Realiza Ah, el qué boceto, interesante. Realiza el boceto. no se la avienta. Hay que admirar el temple de este personaje, porque para estar así en una hora, pues como que yo quizás a lo mejor sí pudiera ser se te víctima de puede las ir una bomba. pasiones. Bueno, Vamos a ver a Roberto. eso está lleno de pasión. Vámonos aquí a la cápsula de la pintura erótica. Lo sencillo. Y nos permite también ubicar incluso la planta de los pies, ¿no? Que también es algo muy hermoso. Es algo poco común verlo, ¿no? En los cuadros. Sobre la parte plantar. A veces la pasamos desapercibida, pero en este caso quise darle ese giro al pie o a los pies. Aunque para mí es un poco complicado estar pensando, ¿no? en dar un concepto de lo que estoy pintando, porque regularmente yo pinto y como que me concentro en buscar las proporciones, las dimensiones del cuerpo, la forma. El explicar el cuadro lo desconcentra. Sí, exactamente. Porque todo cuerpo humano tiene una forma, tiene una dirección, una inclinación, dimensiones y espacios. Y eso es lo que estamos buscando en el cuerpo humano y en el retrato. Tratando de que todo eso se conjugue para que en su sitio siempre igual. Algo rápido, ¿no? Un boceto muy espontáneo, un boceto, pero pues que no pierda la belleza, ¿no? Acepté el reto y aquí estoy. Regularmente yo me tardo más porque estoy tratando de estudiar las proporciones, las direcciones, los espacios, ¿sí? Que correspondan a cada parte del cuerpo y en su totalidad. Y viendo la forma de los músculos, del tejido blando, de las partes que se asoman del esqueleto, ¿no? En este caso la columna vertebral, es algo precioso, este canal vertebral. Los omóplatos que se alcanzan apenas a dibujar aquí, pero cuando hay contorsiones o la modelo se contorsiona más, todo se dibuja más, incluso los músculos. Y es precioso el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Bueno, maestro, regresamos. Oye, y esta leyenda que de lo de la iglesia chiquita de la Cañada o algo así me dijiste que se llama. Sí. Y ese acuerdo con Hernando, con don Hernando, perdón, es lo que da origen a la leyenda de la... Vamos a agarrarnos a mano limpia para que no digan que nos dejamos así de fácil. Eso ya corresponde al año de 1531, porque don Hernando, después de fundar Querétaro en 1529 en el pueblo de La Cañada, se retira y deja a Conín para que atienda todo este asunto. Lo deja a cargo de todo. Sí. Y también de lo que es la misión de expandir esta mancha urbana. Entonces él comienza a convencer a muchos de los alrededores, entre ellos precisamente el territorio de Iztachichimecapán,
el 24 de junio de 1531, en donde, como vuelvo a repetir, también se trató de una fundación civilizada y pacífica. Y muy contento venía de regreso cuando a la altura de la hacienda del Colorado le salen al paso las tribus chichimecas que no estaban conformes con que fuera una fundación civilizada y pacífica, y le piden hacerle la guerra para definir quién sería pues el amo y señor de ese territorio. Entonces Conín entristece y ahí sale el quite don Nicolás de San Luis Montañés, quien le dice: bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una contienda, pero que no sea con armas, y que sea el 25 de julio, el día de Santiago, en el Cerro de Sangremal, un terreno neutro. Y eso fue lo que se dio esa madrugada. La fundación, digamos, aceptada por todos, en donde se aparece incluso el apóstol Santiago. Así es. No, se parece la cruz ahí. No, el apóstol, ahí aparece el apóstol. Se aparece una enorme cruz en blanco y colorada, y al lado Santiago Cuidando en su que no se la corcel. lleven, porque ya ves que Eran bravos. Pero vamos, que eres muy bravo, ingeniero. Pero vamos, si me permites, maestro, a contextualizar y para poder también que nos pudieras orientar Claro que sí. en esa parte de la independencia. Primero que nada, hace unos días, 3 días, el 13 de septiembre, una fecha histórica también, una fecha que ahorita Sí. nos comentabas, de los 800 y tantos cadetes en el castillo de Chapultepec, 130 son queretanos. Es un dato que, bueno, realmente yo desconozco demasiadas cosas y esas también las desconocía. hasta yo. Exactamente, hasta el ingeniero. Entonces, platícanos de este suceso histórico, y si nos permites, hay sucesos que han ido pasando. Me parece esta parte interesante, sin duda, lo de Iturbide, que Claro. visita mucho aquí Querétaro, que está en Querétaro, lo que viene haciendo Carranza, que bueno, que a la hora de promulgar la Constitución, que son diferentes épocas y diferentes contextos del México, pero que han hecho tanto a la Cañada con Venustiano Carranza, que allí estuvo también, Así es. Le gustaba Parte mucho ir ahí a las pachangas, ¿verdad? A las ¿no? comidas. A los balnearios, ¿no? Me Así imagino es. que donde había agua, donde nacía el agua. Sí. Pero platícanos de manera sucinta, si pudieras, ya sé que te pedimos mucho porque la historia es apasionante, es un tema que es inacabable, pero primero empezamos como Jack el Destripador. ¿Qué pasó ese 13 de septiembre con esos 132 jóvenes que son queretanos? ¿De quiénes son? ¿Qué eran parientes? 115. ¿Dónde están? ¿Vale? 115, ¿verdad? 115, Ah, sí, efectivamente. ya le metí 15 más, pero bueno. Tardaste Perdón. tanto que se reprodujeron, cabrón. Adelante, maestro. Perdón. Como todos sabemos, después del movimiento de independencia, México vivió un tiempo de zozobra económica, y por ello comienza a endeudarse con las grandes naciones, las cuales ven la forma de cobrarse pues a lo logarítmico, y eso produce pues, una cuestión fatal dentro de la situación que da el hecho de la convicción de los estadounidenses de invadir nuestro país, puesto que debían mucho dinero los gobiernos de los estados de aquí, de nuestro México, y eran de los bancos de aquel país, cosa que es completamente cierta, pero como ustedes saben, cuando hay una deuda, hay términos para pagarla, y pues ellos quisieron abusar, haciendo una atmósfera de premura con el ejército que invadió nuestro territorio, para finalmente llegar a la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1847, en donde en el castillo de Chapultepec se libró una batalla muy desigual, porque las tropas de los estadounidenses eran bastante bien nutridas y los alumnos del colegio militar del castillo de Chapultepec pues eran muy pocos. Algunos de ellos
menores de edad. Según el parte de guerra del general Nicolás Bravo, que fue quien defendió a México en esa ocasión, dice que en realidad fueron 832 valientes que estuvieron al frente de esa invasión estadounidense en el castillo de Chapultepec, siendo 115 de ellos orgullosamente queretanos. Ojalá y alguien de la Secretaría de la Defensa Nacional nos escuche, porque ellos tienen archivos de esos tiempos y a lo mejor pudiéramos encontrar algunos de esos nombres para honrarlos, ¿sí? Claro que sí. Como lo que fue también el hallazgo de algunos documentos recientes en donde se nos dice que el 3 de marzo de 1820, y defendiendo la causa independiente, allá en Chichimequillas había un valiente de nombre Manuel Bravo, quien fue encarcelado por sus ideas y por sus acciones independientes, insurgentes. Entonces lo llevan a Chichimequillas, lo enjaulan, él se escapa, demasiado tarde llega el indulto, y lo que hace él es buscar en los cerros adeptos para invadir nuevamente al ejército virreinal, que tenía un destacamento en Chichimequillas. Entonces llega el momento en el que el ejército del virrey se entera de que por ahí anda Manuel Bravo, y en lo que es un cerro de la Laborcilla se da una batalla de machetes de independientes contra fusiles de virreyes, dando como resultado final que una cuchilla del fusil penetra en lo que es el cuerpo de Manuel Bravo y él muere. Después se le corta su cabeza y es exhibida en ese pueblo de Chichimequillas como escarmiento. Sí, era queretano, era de Chichimequillas, y se dice que él nació en La Laborcilla, que es una comunidad que pertenece a esta área de esta hacienda, la hacienda de Chichimequillas, y es un lugar que después visitaría el ejército de Agustín de Iturbide para ir reuniendo a voluntarios que quisieran ser parte del movimiento independiente. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Iturbide ya estaba teniendo en mente ocupar Querétaro para de esa forma dirigirse hacia la Ciudad de México. Entonces el ejército virreinal se da cuenta de ello y presurosamente intentan fortificar San Juan del Río, porque saben que por allí va el camino que conduciría hacia la gran ciudad. Y lo que pasa es que Iturbide se da cuenta de este plan. Entonces manda presuroso a su ejército para que se adelante a la llegada de los virreinales. Sin embargo, los virreinales ya habían llegado, y lo que tuvo que hacer Iturbide es refugiarse en la hacienda del Colorado, desde donde planeó las estrategias a seguir para ocuparse de los últimos movimientos que darían como consecuencia la derrota del ejército virreinal, y de esa forma hacer efectiva la independencia de México. Como les digo, es una tierra de próceres, una tierra de grandes, así es, de donde se gestaron grandes planes, ¿no? O sea, a final de cuentas, y Querétaro siempre como un paso de los acontecimientos. O sea, ha sido un corredor, digámoslo así, muy como a la fecha, un lugar importante geográficamente para todos estos movimientos, claro. Independencia, la revolución, y no por ello, o sea, la fundación. Y seguimos siendo una parte importante, sin lugar a dudas, de todo el progreso del país, ¿no? Como un referente, lo que mencionabas, maestro, de que Querétaro es, a final de cuentas, un lugar en donde el progreso se siente, ¿no? O sea, es...
Todos han llegado a Querétaro, desde ladrones como Sí, hay Jesús muchos. Arriaga hasta emperadores como Maximiliano. Ingenieros también han llegado, cabrón. No, que son los mejores. Yo creo que sí, lo han venido a construir y a detonar este estado. Y bueno, te agradecemos de verdad que nos hayas acompañado aquí en La Copa Rota en este quinto programa. Ingeniero, de veras que te agradezco. Nos pasaríamos aquí 3 horas hablando porque nos faltaron muchos temas. No, me quedé yo con muchas preguntas, pero ya Sí. habrá momento, ojalá que haya otra oportunidad. Ese tópico de los 200 años de la consumación de nuestra independencia que se celebran este 27 de septiembre del 2021 es muy interesante. En algún momento lo comentaremos en De una otra vez, a ver, ocasión. platícanos así de manera cortita. Son 200 años que se cumplen de qué. De que Iturbide llega a la hacienda del Colorado, después ocupa lo que es San Juan del Río, y viendo que hay un destacamento en Chichimequillas que se quiere pasar de su lado, siendo virreinal y queriendo ser independiente, entonces reúne a 600 valientes de ese lugar, quienes van por el camino de la Cañada hacia lo que es San José Casas Viejas, que hoy es San José Iturbide, y ahí, viendo la numerosidad del ejército, los virreinales, los realistas, deciden rendirse pacífica y civilizadamente, sin necesidad de un tiro, porque sabían que el movimiento independiente venía fuerte, y a final de cuentas se define la victoria de lo que es nuestra independencia el 27 de septiembre de 1821, con la llegada del ejército trigarante de Iturbide a la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está. 200 años. 200 años. Y 200 años. Pues te agradecemos. Un gustazo, Y además maestro. el que nos vengas aquí a dar muchas pistas de lo que somos, ¿no? Porque en realidad somos mucho más de lo que luego nos enseñan en la escuela, y que, bueno, pues Y sí comparto lo que dice el maestro, de que es muy importante conocer Así de es. dónde venimos para saber a dónde vamos. Hay una frase muy bonita que dice: flores bellas en raíces viejas. Yo creo que a final de cuentas eso es una de las tareas que debe de hacer el hombre sensato, el hombre que se reúne con sus semejantes para compartir su pasado, su historia, con una muy buena bebida. Salud. perfecto. Muchas gracias. Digo, Nos estamos es viendo. agua, pero agua de la buena. Hay que estamos leer, viendo, hay que ingeniero. leer para que no creas que cambiando una estatua cambies la historia. Así es. Salud. Así es. Ingeniero, te agradezco mucho. Nos vemos dentro de 8 días aquí en La Copa Rota en el 6º programa. Les agradecemos. Hasta luego. Gracias.